lugar qué es un asunto y qué es un motivo. Si por ejemplo, lo pongo como ejemplo a propósito del que me preguntaban, ¿no es cierto?, sobre los modelos o la prueba para la próxima semana. Si ustedes en una pregunta de ese tipo, ¿no es cierto?, como la que yo les acabo de hacer, se las hago en la prueba de la próxima semana, y ustedes simplemente me dicen, el lírico desarrolla un motivo, el dramático un asunto, y el dramático representa un asunto, y el narrativo desarrolla un asunto, en estricto rigor no me están diciendo mucho. Ya están simplemente copiando lo que tienen en el cuaderno y por lo tanto yo no sé si están entendiendo qué significa aquello. ¿Qué significa que el género narrativo, por ejemplo, desarrolle un asunto? Ya. Tiene como una estructura Ya, esa estructura podríamos decir más o menos general, pero fundamentalmente está vinculada esa estructura con esa encadenación de acontecimientos. Nosotros, recuerden, definíamos el asunto, ¿no es cierto?, como algo así como un núcleo problemático fundamentalmente temporal, ¿no? A eso se refiere esa encadenación de acontecimientos de la cual hablaba, perdón, ¿cuál es tu nombre? De la cual hablaba Fernando, ¿no? Es decir, el asunto involucra siempre algo que inicia, que genera ese inicio y después que concluye de alguna manera, ¿no? Es decir, el asunto involucra este problema, esta tensión generada dentro del tiempo, ¿ya? Cuestión fundamental. Yo puedo generar esa tensión dentro del tiempo a través del desarrollo simplemente de la narración del asunto, o a través del desarrollo puro del asunto, uno podría decir, como en el género narrativo, como en Homero, como en un cuento de García Márquez, que acaba de morirse, ¿no es cierto?, como en cualquier género, novela, cuento, etc. Pero también puedo representar ese asunto, tal como está definido ahí, ¿no es cierto? Es decir, encarnar a través de actores, etcétera, el asunto que está puesto en juego dentro de esta encadenación de problemas. Y en ese sentido nosotros diferenciamos, por lo tanto, el género narrativo, que era aquel que desarrollaba el asunto, del dramático, que era aquel que representaba el asunto, ¿no es cierto?, y del lírico. ¿Cómo definíamos el lírico? Se los digo al tiro, pero me interesa que me digan qué es lo que significa aquello. El desarrollo de un motivo. ¿Qué significa el desarrollo de un motivo? Ya, un tema, pero ese tema, esa noción de motivo, ¿no es cierto?, involucraba más que el asunto, más que este encadenamiento temporal, era un tema, podríamos decir, ¿cómo? ¿Un objeto? Podría ser un objeto o puede ser una idea, ¿no? ¿Cómo? Un tema más bien genérico, y tendríamos que definirlo por negatividad, es decir, por lo que no es más que por lo que es. Un tema genérico que no necesariamente, a veces sí, pero no necesariamente involucra temporalidad, ¿ya? A veces los poemas sí tienen temporalidad. El Canto en General de Neruda es un gran poema, ¿no es cierto?, que va pasando por diferentes momentos de la historia americana. Por lo tanto, hay una cierta temporalidad. Pero en cada uno de esos momentos de la historia americana se detiene en una idea que no necesariamente está vinculada con un tiempo, con que algo pase antes y otra cosa después, ¿no? Entonces, en ese sentido, la noción de lo lírico, ¿no es cierto?, que está vinculada en nosotros, tal como lo estamos definiendo a través de la noción de motivo, involucra este tema genérico que puede ser una idea abstracta, el amor, la cultura, América, tal como les decía, o puede ser un elemento muy concreto, una silla, una cachofa, un caldillo de cóculo, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, lo fundamental es que se diferencia de este asunto porque no hay un desarrollo temporal, ¿ya? Esa es la cuestión central. Entonces, esas cosas, por ejemplo, las tienen que tener bien claras, ¿no? y ser capaces de explicarlas lo mejor posible. Entonces, yo les decía ya desde aquel momento en que nosotros estábamos definiendo esta separación de género, que lo dramático, y en este caso por lo tanto la tragedia, se iba a diferenciar o iba a tener una identidad en torno a la noción de representación, ¿ya? Entonces, en realidad, lo que me interesa trabajar de la tragedia es fundamentalmente esto, ¿ya? No vamos a leer ninguna tragedia ni a adentrarnos demasiado en la estructura, porque es una estructura muy específica
que no tiene ninguna utilidad para lo que nosotros vamos a desarrollar más bien. Pero estas son las cuestiones generales. Perdón, antes de darle la palabra a Mitsuko. Y esa representación, por lo tanto, está directamente vinculada, y esta es la cuestión que me interesa, ¿no es cierto? Y lo vamos a reforzar ahora a partir de un autor llamado Aristóteles, con la noción de conocimiento. Esa vinculación, en realidad, más que así como yo la puse en la pizarra, es más bien como una vinculación casi circular, ¿no? Es decir, la representación, que sea representación, involucra, por lo tanto, esta cercanía con lo ritual, y ese ritual involucra esa relación con el conocimiento vinculado con la representación, ¿ya? O con la experiencia generada por la tragedia misma. Mitsuko. Estoy como desorientada en contenido y a lo mismo, pero no sé por dónde vamos, así como del tiempo. Temporalmente estamos en el periodo griego, y por lo tanto estamos hablando fundamentalmente antes de Cristo. Primera cosa para ubicación. Dentro de ese antes de Cristo, yo les decía, la tragedia en realidad no se va, si bien va a tener un momento de inicio y se va a seguir funcionando durante mucho tiempo, el momento clásico de la tragedia va a ser el siglo V. Por lo tanto, los tres autores que yo les nombré, siglo V antes de Cristo, los tres autores que yo les nombré, Esquilo, Sófocles y Eurípides, desarrollan su actividad durante ese siglo, que es el momento en donde hay un proceso como más conocido con respecto a la tragedia tal como la estamos tratando acá. Después del siglo IV en adelante, en realidad la tragedia va a vincularse más bien con un espectáculo de entretención en muchos casos, sobre todo en Roma, con un espectáculo de entretención más que con estas características que estoy hablando, ¿ya? Pero me interesan fundamentalmente estas características porque son el momento de surgimiento del núcleo de la tragedia, el núcleo de las artes representativas, ¿ya? En realidad, claro, surge hacia mediados del siglo VI, pero el momento de generación propia o de ya más característico de la tragedia es el siglo V antes de Cristo. Entonces yo les decía, vamos a particularizar algunas de estas cosas a través de un autor que es Aristóteles, que tiene una importancia, este caballero, más allá de por ser filósofo, muchos dicen uno de los más grandes filósofos de la historia, lo cual en muchos sentidos es bastante cierto. Aristóteles trató sobre todo lo que pueda tratarse en relación con el conocimiento, y no por casualidad, por lo tanto, va a ser el primer autor que genera algo así, o lo que podríamos denominar hoy en día como una teoría del arte, ¿ya? Es el primer autor que genera un texto para hablar sobre la representación bajo las lógicas que hoy en día nosotros más o menos tendríamos en relación con la noción de arte, ¿ya? Ese texto de Aristóteles es un texto muy cortito que se llama La Poética, que tal como yo les decía la otra vez, no tiene que ver con la poesía, ¿no? Sino que la poética viene de la palabra griega poiesis, que les dije la otra vez qué significaba, ¿se acuerdan? Con todas estas preguntas yo entiendo, veo que me toman harta atención en clase. Poiesis significaba creación. Entonces, en buenas cuentas, la poética de Aristóteles no es tanto un texto sobre poesía, o sea, no es que no sea tanto, sino que no es un texto sobre poesía, sino que es más bien una teoría de la creación, ¿ya? Es una teoría, por lo tanto, en una partecita, de una teoría general del arte. Los tres primeros capítulos hablan de lo que uno podría denominar como una ordenación general de los modos de imitar, como lo señala Aristóteles, ¿no es cierto?, de los modos de generar productos que hoy en día denominaríamos artísticos, de crear aquello, y que en Aristóteles eso aparece bajo el régimen de la imitación. En griego eso se dice de la mímesis. Es decir, esa teoría del arte se genera a partir de la imitación. Todo arte imita, ¿no? Esa es la primera cuestión importante en relación con la teoría de Aristóteles, ¿no? Y de ahí se deriva toda una noción en torno al régimen mimético de las artes, como se llama.
En muchos sentidos nuestro sentido común para apreciar el arte tiene que ver con esta lógica del régimen mimético.